Muy buenas, soy Juan de Ancos, soy R4 de Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario de la Princesa en Madrid. Y en la sesión de hoy os quiero hablar acerca de variables hemodinámicas y de cómo poder integrarlas todas para hacernos un puzzle sobre cuál es el estado hemodinámico del paciente y así poder guiar nuestras terapias de resucitación durante el shock séptico. Este es un tema que está muy en auge, están apareciendo múltiples estudios comparando estas variables y estudiándolas, por eso creo que es interesante que hablemos de ello y nada, espero que os sea útil y lo podáis poner en práctica en vuestro día a día. Y para ello vamos a comenzar hablando de lo que sucede en el shock séptico. Sabemos que se producen unas alteraciones tanto de la macro como de la microcirculación, las cuales nos llevan a una disminución de la presión de perfusión de órganos y a hipoxia tisular, terminando en un fracaso multiorgánico y en muchas ocasiones en la muerte del paciente. Las alteraciones de la macrocirculación son bien conocidas, llevan siendo estudiadas durante décadas y son pues, la disminución del tono vascular, la hipovolemia, la disfunción miocárdica en mayor o menor medida. Todas estas alteraciones de la microcirculación han sido los targets terapéuticos durante muchos años en el shock séptico. Sin embargo, recientemente se han ido estudiando cada vez más todas las alteraciones que se producen a nivel de la microcirculación, es decir, a nivel de los capilares finos, que nos van a llevar al final a alteraciones tanto del aporte como de la extracción de oxígeno. Aún no tenemos métodos diagnósticos directos en la práctica clínica para detectar estas alteraciones de la microcirculación, pero sí que existen a nivel de laboratorio, como puede ser la videomicroscopía de capilares sublinguales, entre otras, ¿no? Quizás en los próximos años podamos ver avances en esto y tengamos en el día a día métodos diagnósticos directos para estas alteraciones, pero por el momento no lo tenemos, así que tenemos que utilizar pues subrogados de esto, ¿no? Marcadores indirectos que vamos a ir viendo posteriormente con las variables hemodinámicas que repasemos. Por lo tanto, nuestra terapia de resucitación va a estar enfocada fundamentalmente a estas dos cosas, ¿no? A mejorar la perfusión de los órganos y a aumentar el aporte de oxígeno a los órganos. Por ahora no podemos aumentar la extracción de oxígeno de los tejidos, no tenemos ninguna terapia dedicada a esto, ¿no? Por lo tanto, habrá que enfocarse en estos dos temas. Algunas formulitas que debemos recordar y que nos van a ayudar a comprender mejor las variables hemodinámicas posteriormente. Una de ellas es la del gasto cardíaco, que todos la conocéis, frecuencia cardíaca por volumen sistólico, el cual viene determinado tanto por la precarga como por la poscarga, así como por la contractilidad. Aporte y consumo de oxígeno, dos conceptos y dos parámetros fundamentales para entender lo que sucede en el shock. El aporte de oxígeno, el cual viene determinado por el gasto cardíaco y por la concentración arterial de oxígeno. Esta concentración arterial de oxígeno va a tener dos fuentes, ¿no? Una que es el oxígeno disuelto en sangre, el oxígeno libre, que es esta fracción de la ecuación, y una fracción que se encuentra unida a la hemoglobina. El aporte de oxígeno en condiciones fisiológicas está en torno a 500 mililitros por minuto, mientras que el consumo vemos que está en torno a 100-160. Por lo tanto, podemos deducir que la relación que hay entre el aporte y el consumo de oxígeno en condiciones fisiológicas es de 4:1. La fracción de extracción de oxígeno es otro concepto importante que tenemos que conocer, es la capacidad que tienen los tejidos de extraer oxígeno y utilizarlo. La mayoría de los órganos tienen un 25 o un 30%, sin embargo el corazón es una excepción, ya que este tiene una capacidad de hasta un 70% en la extracción de oxígeno. Por lo tanto, el consumo de oxígeno va a depender tanto del aporte de oxígeno que le llega a los tejidos, así como la capacidad que van a tener estos de extraer este oxígeno. En el shock séptico se produce una alteración del aporte de oxígeno, por lo tanto, inicialmente va a haber unos mecanismos compensadores que aumenten la extracción de oxígeno de los tejidos y así compensen este consumo de oxígeno. Sin embargo, llega a un punto, el cual es llamado punto crítico, en el cual esta fracción de extracción de oxígeno, esa capacidad que tienen los tejidos de extraer oxígeno ya no puede aumentarse más. Incluso en algunos estados de shock esta capacidad se ve ya alterada, ya no, los tejidos ya no pueden extraer bien todo el oxígeno, por lo tanto ya llegamos a una relación directa entre el aporte y el consumo de oxígeno. Por eso, como hemos dicho, nuestras terapias van a estar enfocadas en mejorar el aporte de oxígeno y no tanto en la extracción de oxígeno, ya que no tenemos medidas terapéuticas para actuar aquí, ¿no? La primera variable hemodinámica de la que vamos a hablar es la más sencilla de todas, la tensión arterial. Todos los monitores nos dan una tensión arterial, si no un manguito nos da una tensión arterial y vamos a poder sacar muchísima información sobre el estado hemodinámico del paciente simplemente con unos numeritos que aparecen en la pantalla, ¿no? Sin tener que tocar al paciente. La tensión arterial sistólica sabemos que es uno de los mejores subrogados de la poscarga del ventrículo izquierdo. La tensión arterial diastólica nos va a dar dos informaciones. Primero, una acerca del tono vascular de los pacientes. Se ha visto en muchos estudios que los pacientes con shock
una tensión arterial diastólica menor de 40-50 milímetros de mercurio ya se asocia a una vasodilatación importante y pues puede ser un punto en el que tengamos que iniciar terapia con vasopresores, con noradrenalina. Ojo en los pacientes ancianos que tienen mucha rigidez vascular y esta tensión arterial diastólica puede ser baja de forma fisiológica sin que haya alguna alteración del tono vascular. Y ojo también con la bradicardia. La bradicardia, al aumentar mucho el tiempo diastólico, pues vamos a tener unas presiones más bajas. La otra información que nos va a dar la tensión arterial diastólica es sobre la perfusión del ventrículo izquierdo, ya que sabemos que en diástole es cuando las coronarias se perfunden, ¿no? Por eso también es importante mantener una buena tensión arterial diastólica para mantener esa perfusión coronaria, sobre todo en pacientes cardiópatas o con algunas alteraciones de la circulación coronaria, ¿no? La tensión arterial media, que viene determinada por esta fórmula, pero que incluso muchos monitores ya nos la dan directamente, va a ser un indicador de la presión de perfusión de la mayoría de los órganos. Quizás es un poco más preciso hablar de la presión de perfusión media, en la que se tiene en cuenta también la PVC, sobre todo en estados en los que la PVC sea elevada, como en el shock cardiogénico, va a ser interesante tenerla en cuenta, ya que esta presión de perfusión media nos va a dar una presión de perfusión un poco más precisa, ¿no? que quizás solo la tensión arterial media. Y por último, la presión de pulso, que simplemente es la diferencia entre la tensión arterial sistólica y la tensión arterial diastólica, nos va a dar una idea sobre el volumen sistólico. Por lo tanto, como podéis ver, simplemente con la tensión arterial podemos sacar muchísima información sobre el estado hemodinámico del paciente sin ni siquiera tener que tocar al paciente solo con un monitor, ¿no? Por lo tanto, no hay que denostar a la tensión arterial ni perdernos en una nebulosa de otras variables más complejas, ecocardiografía. Eso está muy bien, pero sin perder la base, ¿no? Y lo básico que es la tensión arterial. El lactato sérico ha sido un parámetro que ha sido muy importante en la resucitación del shock durante muchos años. De hecho, era uno de los principales focos de los que nos guiábamos para resucitar a los pacientes con shock, pero en los últimos años se ha visto que tampoco tiene que ser así, ¿no? Sabemos que el lactato se puede aumentar por muchos motivos, no solo por la sepsis en el metabolismo anaerobio, sino que la sobreproducción de lactato puede ser también por disfunción mitocondrial, por aumento de la glucólisis o por disminución del soclaramiento por un fallo hepático o un fracaso renal, ¿no? Por lo tanto, en un shock séptico no siempre se aumenta el lactato por hipoxia tisular. Muchas de estas otras causas de aumento del lactato sérico se pueden dar en un paciente con shock séptico y no siempre nos va a indicar que hay una hipoxia tisular. Lo que sí que sabemos del lactato es que un lactato elevado en la sepsis y en el shock séptico se asocia con peores resultados, eso se ha visto en múltiples estudios. Y también sabemos que una disminución del lactato tras iniciar las terapias de resucitación pues significa que estamos haciendo las cosas bien, que nuestra estrategia terapéutica pues es adecuada. Por lo tanto, del lactato es más importante la tendencia que el valor en sí mismo, ver cómo va disminuyendo ese lactato a lo largo del tiempo. Eso sí, hay que saber que el lactato, el aclaramiento del lactato no es algo instantáneo. No vas a ponerle volumen a tu paciente y a los 3 minutos el lactato va a pasar de 6 a 2. No, esto digamos que tiene un aclaramiento un poco más a medio plazo, estamos hablando a lo mejor de unas horas, 6, 8 horas, pero bueno, es importante eso, el concepto de que la tendencia es más importante que un valor aislado, ¿no? En sí mismo. La saturación venosa central y la saturación venosa mixta, estos son dos parámetros que nos van a ayudar a entender un poco el balance que hay entre el aporte y el consumo de oxígeno. Quizás son dos variables hemodinámicas que han ido perdiendo fuerza a lo largo de los años, pero que no está mal que conozcamos y tengamos en mente, ya que pueden ser de gran utilidad. La saturación venosa mixta, pues es la cantidad de oxígeno que le va a sobrar a los tejidos una vez han usado lo que necesitan. Es decir, cantidad de oxígeno unido a la hemoglobina que llega al corazón derecho una vez ya ha sido utilizado por el resto de los tejidos. Por lo tanto, nos dan esa información sobre el aporte, la extracción de oxígeno, etc., ¿no? En pacientes normales, no sin shock, pues está en torno al 70-75%. El inconveniente es que precisamos de un Swan-Ganz, ¿no? De un catéter de arteria pulmonar, con los riesgos y costes que esto conlleva. Es por eso que la saturación venosa mixta se ha ido dejando un poco de lado en los últimos años y ha ido cogiendo un poco más de fuerza la saturación venosa central, que podríamos decir así de forma muy resumida, que es la saturación venosa mixta de la mitad superior del cuerpo, entre comillas, ya que no es exactamente esto, pero bueno, para que lo podamos entender un poco mejor, ¿no? No precisa de un catéter de arteria pulmonar, por lo tanto, simplemente con una vía venosa central podemos obtenerla. Y sí que es verdad que en la Surviving Sepsis Campaign
esta última, de 2021, no recomienda como target terapéutico la saturación venosa central. Pero bueno, de todas formas creo que es un parámetro importante y que hay que tener en mente. Ojo que estas dos cosas no son lo mismo, pero bueno, en muchos estudios se ha visto que tienen alto grado de correlación y por eso pues ya se utilizan casi de forma similar, ¿no? ¿Y de qué viene determinada esta saturación venosa? Bueno, pues va a venir determinada de la saturación arterial de oxígeno, va a venir determinada del consumo de oxígeno, del gasto cardíaco y de la hemoglobina. Por lo tanto, sabemos que si esto nos baja, puede ser por múltiples causas, ¿no? Por hipoxemia, por un aumento del consumo, por una disminución del gasto cardíaco, por una disminución de la hemoglobina. Por tanto, es un parámetro que nos da información sobre muchas cosas, ¿no? Ojo que una saturación venosa normal o alta se puede dar en estados iniciales del shock, en estados hiperdinámicos del shock, donde el gasto cardíaco nos está compensando un poco el aporte de oxígeno, ¿no? Por lo tanto, ojo, no podemos decir que una saturación venosa mixta normal nos excluye la presencia de hipoxia, ¿no? Hay que tener cuidado con esto. El gap de CO2 es una variable que es la diferencia entre el CO2 venoso y el CO2 arterial. En condiciones fisiológicas está igual o menor de 6 y es una variable muy interesante ya que se altera de forma precoz en el shock y nos puede ayudar de una forma mucho más precoz que, por ejemplo, el láctico, ¿no? Por eso ha ido cogiendo cada vez más fuerza en los últimos años. Si tenemos en cuenta la ecuación de Fick para el CO2, podemos deducir, despejando el gap de CO2, que esto va a depender tanto de la producción de CO2 como del gasto cardíaco. Por lo tanto, ¿qué nos va a decir un gap de CO2 alto? Nos va a decir que el gasto cardíaco que tenemos en ese momento no es suficiente para eliminar la producción de CO2, ¿no? Para que se produzca un intercambio gaseoso adecuado y podamos intercambiar ese CO2. Por lo tanto, podemos tener dos fases en el shock, ¿no? Una en la que tengamos un gasto cardíaco normal o incluso aumentado por esa compensación hiperdinámica, en la que vamos a tener un gap de CO2 normal, y otro en el cual el gasto cardíaco va a estar bajo, esa fase que podemos decir hipodinámica, y en el gap de CO2 pues va a ser alto, ¿no? Por lo tanto, un gap de CO2 normal en un paciente con un shock séptico quizás nos está indicando que aumentar el gasto cardíaco a lo mejor no es la prioridad en ese momento, ¿no? Sin embargo, un gap de CO2 alto, pues sí que nos puede estar diciendo, oye, hay que aumentar el gasto cardíaco de este paciente en este momento, ¿no? Fijaos también de una medición muy sencilla, que simplemente hay que coger una gasometría arterial, una gasometría venosa y restarle el CO2 venoso al CO2 arterial, pues nos da información casi sobre el gasto cardíaco de una forma muy sencilla, ¿no? Por ello creo que es importante también tenerlo en mente, ¿no? Y pasamos a hablar de la respuesta a volumen, ¿no? Que más que una variable hemodinámica es un concepto hemodinámico, ¿no? La respuesta a volumen surge porque, bueno, sabemos que la fluidoterapia es la piedra angular de la resucitación del shock, ¿no? Pero tampoco en exceso. La sobrecarga de volumen se ve que está asociado a daño a múltiples órganos y sistemas, ¿no? Edema cerebral, congestión hepática, edema pulmonar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una cuestión que todos los clínicos nos hacemos cuando estamos resucitando un shock séptico es, ¿le pongo más volumen o no le pongo más volumen? Eh, ¿Le voy a sobrecargar más de volumen si yo le pongo más o me estoy quedando corto? Por eso surgen un poco los test de respuesta a volumen, porque se vio que en muchos estudios solo el 50% de los pacientes con shock respondían a volumen. Además, sabiendo toda la mortalidad que asocia la sobrecarga a volumen y que las presiones estáticas de llenado, como la PVC, en sí mismas son malos predictores de respuesta a volumen, surgen todos estos tests de Fluid Responsiveness. ¿Y en qué consisten realmente estos tests? Simplemente son tests en los que modificamos la precarga del paciente y valoramos los cambios que se producen en el gasto cardíaco o el volumen sistólico. O lo que es lo mismo, vemos dónde está el paciente en la curva de Frank-Starling. ¿Está en esta fase en la que a nuestro paciente le ponemos más volumen y mejora su contractilidad, mejora su gasto cardíaco y por lo tanto mejora su aporte de oxígeno? ¿O estamos en un punto en el que si le ponemos volumen, ese miocardio no lo va a tolerar bien y vamos a sobrecargar de volumen al paciente? ¿Y cómo hacemos estos test de respuesta a volumen? Pues tenemos dos métodos. Unos que simulan un fluid challenge, es decir, unos que simulan administrar volumen al paciente y ver cómo se modifica el gasto cardíaco, pero sin llegar a administrar realmente a ese paciente. Ahora hablaremos de ellos. Y los que tienen en cuenta la interacción de pulmón-corazón para ver esta respuesta a volumen, ¿no? Los test que simulan un fluid challenge, el más importante de todos es la elevación pasiva de piernas, que básicamente consiste en poner al paciente
tumbado y elevar las piernas a 45 grados. De esta forma lo que estamos haciendo es aumentando todo el retorno venoso de la mitad inferior del cuerpo al corazón, por tanto aumentamos su precarga y vamos a ver cómo se va a comportar el gasto cardíaco, ¿no? Si el gasto cardíaco aumenta un 10% o más, vamos a darlo por positivo, es decir, el paciente responde a volumen, por lo tanto podríamos administrar el volumen sin tener miedo a sobrecargarle, ¿no? Que el gasto cardíaco no se modifica, incluso aumenta la PVC. Ojo, ese paciente ahora mismo puede ser que no necesite volumen y que estemos en riesgo de sobrecargarle, ¿no? Algunas consideraciones a tener en cuenta en este test: no se puede hacer en pacientes con hipertensión abdominal y tenemos que cerciorarnos de que no se produce una respuesta simpática por parte del paciente cuando elevamos las piernas, es decir, que no se produzca a lo mejor dolor al levantar las piernas y eso haga que el paciente se taquicardice y por tanto aumente el gasto cardíaco y nos esté falseando los resultados, ¿no? Muchos de estos pacientes con shock, en nuestro caso, están intubados, por lo tanto, pues tenemos que asegurarnos de que la pseudoanalgesia sea adecuada y no estemos teniendo una alteración simpática que nos aumente el gasto cardíaco. Lo suyo es tener un monitor que nos dé el gasto cardíaco, pero también se puede utilizar el IVT, ¿no? Con el eco podemos medir con el IVT cómo está el IVT en un paciente en esta posición y al elevar las piernas ver cómo se modifica, ¿no? Y luego los test que tienen en cuenta la interacción pulmón-corazón, quizás un poco más complicados y no tan accesibles para todo el mundo, que a lo mejor en pacientes en planta o no ventilados, pues estos tienen en cuenta la variación de presión de pulso y la variación de volumen sistólico, que son dos variables hemodinámicas que no vamos a entrar, pero que sabemos que no se pueden valorar en pacientes que tengan arritmias, ni en pacientes que estén en ventilación espontánea, tienen que estar en ventilación mecánica y con volúmenes tidals entre 8 y 10 mililitros kilo hora, ¿no? Los test de oclusión respiratoria, que consisten básicamente en pacientes ventilados, hacer una pausa respiratoria y ver cómo se modifica el gasto cardíaco con ese aumento de presión intratorácica en el que se aumenta la precarga. Y luego la eco, ¿no? También podemos utilizar la eco, ver la vena cava y valorar si se producen cambios en su diámetro en el ciclo respiratorio, ¿no? Si se produce un colapso o no, el IVT como os he comentado antes, bueno, tampoco vamos a entrar más a fondo, quizás en este caso el test de elevación de piernas es un test muy sencillo, muy práctico y muy útil, ¿no? Que nos va a dar información de, oye, ¿el paciente responde o no? El ecocardio, otra herramienta muy útil en estos pacientes, ya que nos va a dar mucha información, por lo tanto cualquier paciente con un shock debe tener un ecocardio hecho lo antes posible, ya que podemos sacar información de muchas cosas, ¿no? Del gasto cardíaco, el derrame pericárdico, alteraciones valvulares, etc. Y más recientemente el VEXUS, ¿no? Que es una valoración ecocardiográfica en los pacientes con shock. Una vez han pasado ya las primeras 24 o 48 horas y ya hemos hecho toda la resucitación inicial, pues con el VEXUS vamos a valorar de forma ecocardiográfica si el paciente tiene una sobrecarga de volumen, ¿no? Es una forma de ver si ya nos hemos pasado o no. Bueno, esto está también muy en auge y de hecho en nuestro hospital estamos participando en un subestudio dentro de la Andrómeda 2 en el que vamos a hacer el VEXUS a los pacientes con shock, ¿no? Muchas variables que podemos obtener, como os comento, del ecocardio. Algunas de ellas no requieren grandes habilidades ecocardiográficas, por tanto, tener un eco cerca de un paciente con shock y estar constantemente evaluándolo pues es importante, ¿no? La termodilución transpulmonar es otra herramienta que tenemos y que nos va a dar mucha información sobre el estado hemodinámico del paciente. Quizás está indicado en pacientes con shock y con un distrés, serían los pacientes más indicados para hacer estas medidas de termodilución, pero ojo, esto nos va a dar información de una forma intermitente, ¿no? Nos va a dar una foto hemodinámica del paciente en un momento concreto, por lo tanto tiene cierto valor limitado y hay que correlacionarlo con el resto de información que tenemos y realizar medidas de termodilución pues a medida que avanza la recitación y realizándolas de forma gradual y constantemente, ¿no? Algunos de los parámetros más importantes podrían ser estos: el ELVI, que nos habla un poco de agua pulmonar extravascular, el PVPI, que es el índice de permeabilidad vascular pulmonar, es decir, nos va a decir si este agua que está en los pulmones va a venir por un daño pulmonar como tal, es decir, tenemos un distrés, o viene por un aumento de presión hidrostática, es decir, no viene de pulmón y a lo mejor viene por un edema agudo de pulmón y es de origen cardiogénico, ¿no? Y luego el GEDI, ¿no? que es un indicador de la precarga, nos indica el volumen total al final de la diástole. Algunos otros indicadores que nos da la termodilución, algunas otras variables hemodinámicas, pues son todas estas, algunas de contractilidad, otras de poscarga, etcétera. Y aquí os dejo pues una tabla con los valores de referencia para que los tengáis. Vale, y una vez llegamos a este punto, ¿cómo podemos integrar todas estas variables hemodinámicas? ¿Cómo podemos hacer para no perdernos en esta nebulosa de información y de variables hemodinámicas? Pues bueno, esto es lo más complicado de todo
y requiere pues de una integración y de una comprensión de todas estas variables importante, ¿no? De tenerlas muy integradas y saber lo que significa cada uno para no perdernos. Yo en este caso os traigo un algoritmo que hace Jean-Louis Taboul en este artículo, que es bastante interesante y os animo a que leáis, ya que es en el cual me he inspirado para hacer esta sesión. Y Jean-Louis Taboul pues, nos propone este algoritmo, el cual tiene puede tener algún fallo, pero es bastante interesante y quería comentarlo aquí, ¿no? El primer paso, bueno, tiene tres pasos y el primer paso de todos es identificar la presencia del shock, ¿no? Y para ello, pues es esencial la clínica, ¿no? Tenemos que tocar al paciente, ver al paciente y sacar información de ello, ¿no? Quizás lo más importante aquí es el tiempo de relleno capilar, ya que es un signo de hipoperfusión cutánea que nos habla un poco de cómo está la microcirculación de forma indirecta y de cómo está el gasto cardíaco, ¿no? Técnica muy sencilla, consiste en coger un porta en el pulpejo del dedo del paciente, presionar durante 10 segundos y luego retirarlo y ver cuánto tiempo tarda en volver a tener el relleno capilar normal, ¿no? Se considera que está alterado cuando es de más de 4 segundos. ¿Y por qué es tan importante el tipo de relleno capilar? Pues bueno, se hizo este estudio, el Andrómeda, en el cual se vio que comparando la resucitación guiada con un lactato versus la resucitación guiada por tiempo relleno capilar, pues la mortalidad no disminuía, ¿no? Y de hecho se hizo un análisis bayesiano posteriormente en el cual se vio pues que efectivamente había mejores resultados con el tiempo relleno capilar, ¿no? Bajaba la mortalidad y la disfunción orgánica pues se corregía más rápido, ¿no? Por lo tanto, el tiempo de relleno capilar es una herramienta muy sencilla y que nos da muchísima información. Además de que se altera en fases precoces del shock, también nos sirve para guiar la resucitación y ver cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Otros parámetros importantes que comenta Jean-Louis Taboul es la tensión arterial, como hemos hablado, nos da mucha información, pero ojo, porque puede estar normal en fases iniciales del shock, y el lactato sérico, que es importante pues ver un poco la tendencia, ¿no? El segundo paso va a consistir ya en empezar nuestra resucitación con volumen y vamos a mantener una presión de perfusión, es decir, una presión arterial media mayor de 65. Aquí es importante tener en cuenta la PVC, lo que hemos hablado antes, ya que quizás es un marcador mejor, ¿no?, de la presión de perfusión de órganos, más que solo la presión arterial media aislada, ¿no? De hecho, en este estudio, que es interesante, quisieron ver si se asociaba esta presión de perfusión media con daño renal, ¿no? Con fracaso renal agudo en pacientes críticos, ¿no? Y se vio que sí, que un límite de 60 pues se asociaba con esa progresión al fracaso renal, ¿no? Por lo tanto, cuando tengamos al paciente con fluidos y queramos mantener esta presión arterial media o esta presión de perfusión, mejor dicho, media adecuada, pues podemos hacerlo de dos formas, ¿no? Podemos bajar la PVC si es que es posible, si es un paciente ventilado con ventilación mecánica podemos bajar la PIP, por ejemplo, si es que nos lo permite la clínica, o podemos intentar subir la presión arterial media, ¿no? Sobre todo en pacientes que tienen hipertensión arterial, que son la mayoría de nuestros pacientes, pues tener en cuenta que a lo mejor una presión arterial media de 65 no nos vale. Igual tenemos que buscar presiones medias de 75, de 80, y aquí siempre, pues muy importante la diastólica, ¿no? Ver cómo está la diastólica para poder empezar aminas de forma precoz, ¿no? Cuando esté por debajo de 50, 40 milímetros de mercurio, pues podemos empezar aminas, ¿no? Y ya el tercer paso, el tercer step de este algoritmo, pues ya nos habla Jean-Louis Taboul de que si persiste el shock a pesar de todas estas medidas, pues ya tenemos que fijarnos en la saturación venosa central, ¿no? Si la saturación venosa central es menor de 70, entonces el aporte de oxígeno no es adecuado para el consumo que estamos teniendo, ¿no? Por lo tanto, hay que ver la hemoglobina. Si la hemoglobina está baja, vamos a transfundir. Si la hemoglobina está bien, el gasto cardíaco puede ser el causante de esto, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver de dónde viene ese fallo cardíaco, ¿no? Puede ser que sea por precarga, es decir, el paciente tiene poco volumen y por eso el corazón no tira bien, pues oye, podemos hacer los test de respuesta a volumen y valorar si nuestro paciente necesita más volumen. A lo mejor este gasto cardíaco es inadecuado por la contractilidad, ¿no? Pues cogemos el eco y le podemos ver si tiene una disfunción miocárdica y podemos iniciar también inotrópicos, ¿no? A veces las dos situaciones van de la par, ¿no? El paciente necesita volumen y además tiene una contractilidad baja. Si tenemos un síndrome de estrés respiratorio asociado o no hay respuesta a todas estas medidas, pues tiene sentido monitorizar de una forma un poco más avanzada a nuestro paciente y ya pues poner un monitor que permita hacer termodilución o incluso un Swan-Ganz y ver la presión de la arteria pulmonar, ¿no? ¿Qué pasa si la saturación venosa central es normal? Pues en este caso lo que nos está diciendo esta situación es que la capacidad de extracción del oxígeno por parte de los tejidos está alterada. Es decir, estamos en ese punto crítico en el que ya no se puede compensar esa falta de aporte de oxígeno con la extracción de los tejidos. Por lo tanto, ojo, eso significa que el shock está avanzando, ¿no? Por lo tanto, aquí hay que ver un poco el gap de CO2.
vamos a ver con lo que hemos hablado anteriormente, si está alto este gap de CO2, pues subir el gasto cardíaco puede ser interesante, ¿no? Ya sea pues con inotrópicos o como hemos hablado antes, a lo mejor es dependiente de precarga, ¿no? Y si es normal este gap de CO2, pues hay unas alteraciones de la microcirculación y alteraciones del metabolismo celular y tenemos que seguir con nuestra resucitación. ¿Qué pasa si tenemos incluso una saturación venosa central de más del 80%? Pues esto ya nos está indicando que existe una marcada alteración en la capacidad de extracción de oxígeno. Es decir, nuestro paciente, sus tejidos ya no son capaces de tomar el oxígeno que llega en la sangre y este oxígeno vuelve al corazón derecho de nuevo igual, ¿no? Por lo tanto, esto se asocia a un peor pronóstico y a fases del shock graves, a fases avanzadas del shock. Por lo tanto, aquí Jean-Louis Taboul nos dice que chequeemos un poco el control del foco, veamos si realmente hemos solucionado ese foco infeccioso y que nos planteemos si nuestro tratamiento antibiótico es el adecuado, ¿no? Por lo tanto, este es el algoritmo que nos propone Jean-Louis Taboul, que es interesante. Quizás la limitación que tiene es tener tanta importancia la saturación venosa central, ¿no? Ya que en muchos estados de shock de forma inicial se altera tanto la microcirculación que estamos en este punto en estados iniciales, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues es interesante que lo conozcáis, pero también que sepáis que tiene sus limitaciones. Y ya para finalizar, algunas conclusiones de esta sesión para que os llevéis a casa. Primero, tener en cuenta tanto la micro como la macrocirculación en el shock, no olvidarnos de la microcirculación, no centrarnos solo en, nada, el señor está con buenas tensiones y ya está, ¿no? Ver un poco más allá, hacer el tiempo de relleno capilar, intentar buscar esas alteraciones de la microcirculación, ¿no? Integrar todas estas piezas hemodinámicas del puzzle para hacernos la idea de cómo está el paciente. No hay una variable mejor que otra, no existe la variable máxima, sino que todas son importantes y conjuntándolas todas pues podemos obtener mucha información del paciente. No olvidemos la tensión arterial como pilar fundamental, algo tan sencillo como unos números pues nos van a dar mucha información del paciente y todos los monitores nos van a dar una tensión arterial, nunca olvidarla, ¿no? El lactato, recordar que lo importante es la tendencia, no un valor aislado en sí mismo, sino ver cómo va evolucionando a lo largo del tiempo con nuestras medidas de resucitación y que es una evolución relativamente lenta, no va a pasar en minutos, sino que tenemos que esperar a lo mejor unas horas, ¿no? 4, 6, 8 horas, ¿no? Hasta que se vaya aclarando ese láctico. Valorar la saturación venosa central como una herramienta más, recordar que solo precisa una vía venosa central, que casi todos nuestros pacientes tienen, y bueno, pues también tener en cuenta que una saturación venosa central normal pues también se nos puede dar en un paciente con shock. De hecho, nos va a indicar estados graves del shock, ya que no vamos a tener una extracción adecuada de oxígeno, ¿no? El gap de CO2, tenerlo siempre en mente, algo tan sencillo como coger dos gasometrías arteriales y venosas y ver la diferencia entre el CO2 de ambas, nos puede intentar acercar a ver cómo está el gasto cardíaco y si este es adecuado para lavar este CO2, ¿no? Y luego tener siempre en mente, pues quizás lo que está más en auge y lo más novedoso, que es la eco como herramienta fundamental de la valoración del paciente crítico y con shock séptico y todos los test de respuesta a volumen, fundamentalmente la elevación de piernas, que nos va a dar mucha información y también es algo muy sencillo, ¿no? Esto es un poco la bibliografía que he utilizado y nada, muchas gracias a todos por vuestro tiempo y ya nos vemos en próximas sesiones. Un saludo.